4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, ya estamos ahí. Juan capítulo 4, versos, voy a tratar de leer hasta el verso 10, aunque vamos a ocupar, ¿verdad?, toda la historia de la mujer samaritana, ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Y dice así, estamos en Juan capítulo 4, desde el verso 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis dice ahí, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, el privilegio que nos das de poder, Señor, exponer tu palabra. Abre, Señor, nuestros labios, pero permite que también nuestro corazón, Señor, sea dirigido por ti. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos dé la interpretación de tu palabra a nuestra vida, y que nosotros seamos llenos, plenos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Comencé la semana pasada hablando acerca de personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y que eso les trajo un cambio en su vida, de tal manera que dejaron de pecar. Hablamos ¿de quién? De Mateo, ¿verdad? El que escribe el Evangelio de Mateo. Y que Mateo, ¿verdad?, dijimos que era un hombre que posiblemente pecó al estar sustrayendo más de lo que debía cuando cobraba los impuestos. Es posible. Pero él venía de la orden también de sacerdotes. Pero luego vimos, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo pasó por ahí, dice que le dijo: ven, sígueme. E inmediatamente él, dejándolo todo, dice que siguió al Señor. No tuvo problemas para dejar aquello. Entonces, dijimos que posiblemente había escuchado la predicación de Juan, ¿verdad? Y conociendo la Escritura, entonces supo que era el Mesías. Y no había, o hubo algo dentro de él. Al escuchar la voz del Señor, el llamado, cuando le dijo: ven y sígueme, fue un llamado que no pudo resistir. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en su vida, en alguna ocasión, usted sintió que Dios le habló y que lo que tenía o lo que iba a perder por causa de obedecer al Señor le iba a costar, pero a usted no le importó. ¿En alguna ocasión usted ha pasado por algo así? Yo puedo platicarle en una ocasión donde yo sentí que fue Dios y nadie más. Lo he platicado, lo he comentado en algunas ocasiones, lo he dicho a algunos, pero no ha sido solamente en una ocasión, hermanos. Han habido varias ocasiones en las que he visto que es Dios.
Y se siente algo tan profundo, así, tan real, tan convencido, sin lugar a dudas, que no te importa y tú crees. Algo así como cuando el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que no sé si en éxtasis, muerto, dormido, en sueño, en visión, ¿cómo? Dice, pero este fue al tercer cielo y está hablando de él mismo y tuvo una experiencia que no importara todo el sufrimiento que viniera sobre él, él no estaba dispuesto a dejar a Jesucristo por aquella experiencia tan maravillosa que él había tenido, aparte de aquella que había tenido cuando recién fue convertido. ¿Me entiende? Y así, yo creo que en nuestra vida hemos experimentado cierta ocasión donde hemos sentido poderosamente que es Dios y nadie más. En una ocasión, hace casi más de 20 años, no nos estábamos congregando. Mal ejemplo, ok, no lo sigan. No nos estábamos congregando y pasaron varios meses. Y entonces los días pasaban y entonces yo veía que mi hijo crecía y en las noches cuando iba a dormir miraba que pensaba en todo lo que había hecho y volteaba a ver a mi hijo hacia donde él estaba y decía, él va creciendo y ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué ejemplo voy a hacer? O sea, no hay otra cosa que yo conozca que sea mejor que lo que he conocido. Estoy lejos del Señor. No estoy en el pecado, no estoy en el mundo, pero no me estoy congregando. Y eso era grave. ¿Por qué? Porque se va uno enfriando. Y luego vas permitiendo ciertas cosas en tu vida y luego cuando menos piensas ya estás más para allá que para acá. Y entonces decidimos ir a una iglesia. Y dijo, cuando hablé con mi esposa, ella me dijo, aquí nomás, dijo, aquí pasando la callecita hay una iglesia. Le dije, el domingo vamos a ir. Lo que había pasado en mi vida, mis hermanos, es que desde el año 87, cuando yo volví a los caminos del Señor, porque estuve lejos de mi familia, crecí en otro estado, ¿verdad? Con otras familias que no eran cristianas, etcétera, ¿verdad? Y entonces en esa etapa de mi vida yo andaba en mi pecado. Pero cuando regreso a casa y empecé a ir a la iglesia y el Señor empezó a tratar conmigo y fui bautizado y entonces me involucré en la iglesia, a los 17 años maestro de jóvenes y empecé a trabajar, a aprender música y entonces para todos lados donde me movía, ahora servía al Señor, en enseñanza, en la música y así, en todos lugares a donde llegamos, a servir, a servir, a servir. Y en el año 93 estuvimos en una iglesia grande y le dije a mi esposa, yo creo que aquí vamos a descansar porque hay mucha gente. Y resulta que era donde más trabajo había. Seguimos trabajando. Cuando nos movimos a Las Vegas, dije, ahora sí voy a descansar, vamos a ir, si vamos a esa iglesia, vamos a ir a esa iglesia donde no ocupen ayuda nuestra. La idea mía era como que yo ya estaba cansado de trabajar, siempre involucrado, siempre en la iglesia. Y entonces cuando fuimos a esa iglesia le dije, vamos a ir. Dije, pero yo ya no quiero hacer nada, quiero ser como todos los demás, nomás llegar y sentarme. Hermano, qué difícil es. Y por esa razón no nos habíamos congregado mucho tiempo. Y cuando llegué ahí, llegamos, era poquita gente la que había. Le dije a mi esposa, vamos a llegar, calculando que ya empezaron. Y vamos a salirnos a poquito antes de que se termine. Así no nos relacionamos con nadie, así no estamos obligados, ¿verdad?, a regresar ni cosas así, si no nos gusta. O sea, todo condicionado, ¿verdad? Qué sorpresa nos da Dios. Llegamos, nos acomodamos y estamos en las últimas sillas de atrás, que no es recomendable tampoco que ustedes se sienten en los últimos asientos. Ya saben por qué. Y entonces, de repente, ¿verdad?, está la música, está la alabanza, están unas hermanas cantando y pasan los tiempos de testimonios y se levanta un hombre, un hermano dominicano, pelón, gritón, ¿verdad?, y se para ya con el micrófono y empieza a decir cosas que solamente yo podía entender. No importa dónde vayas, no importa dónde te escondas,
no importa dónde huyas, siempre voy a salir a tu encuentro. Hermanos, todavía un escalofrío corre por mi cuerpo. Nadie más sabe. Y dije, ¿quién podrá estar huyendo de todo esto de los que están aquí? No creo. El que ando huyendo soy yo. Aquel hombre siguió diciendo otras cosas que ya no me acuerdo muy bien, porque hace ya más de 20 años y ya pasó los 50. Y de repente este hombre dice, tú, me dijo, a ti te estoy hablando, con una mirada fija hacia mí. Y yo, porque pues soy un poco chistoso, ¿verdad?, volteo a ver hacia atrás. Yo sabía que éramos los últimos, no había nadie más. En ese momento, hermanos, algo que es difícil de explicar. Cuando ese hombre estaba hablando, yo me iba resbalando el asiento hacia abajo. Pero cuando volteo hacia atrás y aquel hombre sigue apuntando hacia mí, hubo algo. Luego me vi de pie caminando hacia el frente. Suelto en un solo llanto. Algo, una experiencia que mientras yo iba, de repente viéndome que ahí iba, decía yo, ¿quién soy yo? Pensando en la grandeza de Dios, que es el creador de todo el universo, de siendo yo tan pequeño y viendo mi vida hacia atrás, hijo de una viuda, crecía o criado allá en otro estado, pude ver mi vida, de dónde venía, dónde había estado, de dónde el Señor me había sacado, aunque nací en un hogar cristiano. Pude ver toda mi vida reflejada solamente en lo que iba caminando ahí. Y yo iba preguntando, ¿cómo un Dios tan grande, habiendo tanta gente en el mundo, pueda poner sus ojos en mí? Yo no sé si en alguna ocasión usted ha experimentado algo como eso, donde usted ha sentido que es Dios y nadie más. ¿Alguna vez Dios le ha hablado a usted a través de alguien? Quizás a través de un sueño, donde usted puede sentir que es Dios poniendo su atención en usted. Entonces, mis hermanos, es muy posible que cuando Jesucristo pasó por Mateo y le dijo, ven y sígueme, y sin lugar a dudas, no hubo nada que le pudiera detener. No pensó en que, ¿y ahora quién me va a mantener? ¿De qué voy a trabajar? ¿Mi familia? ¿Cómo va a subsistir? No pensó en nada de eso, él solamente le siguió. Y ahora nos encontramos con otro personaje, la mujer samaritana. Una mujer que tenía un trasfondo, una vida. Vino esta mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y da la explicación aquí Juan de que los discípulos habían ido a un lugar cercano, a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y la explicación es que los samaritanos y los judíos no podían verse. Hay una razón. Los samaritanos eran considerados inmundos ante los ojos de los judíos. Era una mezcla de aquellos que habían venido a poblar ahora la tierra de Israel, y se habían mezclado con los que de ahí se habían quedado, y entonces eran considerados inmundos. Y es por esa razón que no se llevaban muy bien. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, hasta aquí vemos este cuadro. Siendo judío el Señor Jesucristo, ¿cómo iba a conocer la vida de una samaritana, de una mujer? Era alguien extraño, la mujer no lo conocía, es la primera vez que se ven. No sé cómo reconocería que él era un judío por su forma de hablar, su vestuario. No sé cómo usted identifica a ciertas personas, ¿verdad? Pero aquel día hablaba con algunos compañeros y me decía uno de ellos: mira, este chinito parece que fue criado con gente de color. Dijo por el acento que tiene. Y es que yo no sé, pero a lo mejor usted puede identificar cuando están personas platicando o una persona está hablando y usted dice: este es morenito, por la forma de hablar, por el acento. ¿Puede identificarlos? Yo sí. No entiendo el inglés, pero entiendo el acento. Ajá. Tienen ciertos, no sé, frases, acentos o algo en su forma de hablar que se identifica. Y entonces no sé de qué manera esta mujer identificó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando lo grande es cuando Él le dice: bien has dicho, porque dice: 5 maridos has tenido y el con el que vives ahora no es tu marido. ¿Quién más sabía la situación de esta mujer? Entonces en ese momento la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde nosotros debemos adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Los samaritanos, mis hermanos, también sabían. Ellos conocían. Pues cuando la gente vino de allá, de otras naciones, a poblar, ¿verdad?, de Israel, dice que enviaron también sacerdotes para que les enseñaran, ¿de acuerdo? Porque dice que cuando ellos llegaron, dice que salían osos, salían animales y que se comían a la gente. Y entonces se quejaron contra el rey y le dijeron: pues entonces vamos a enviar, dice, sacerdotes, y vamos a enviar quienes les enseñen los rituales y las leyes de su Dios para que, ¿verdad?, cese la mortandad. Y entonces los samaritanos también conocían acerca del profeta. Dice: sabemos, dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, dice, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Se imagina el impacto que dio en el corazón de esta mujer? ¿Se imagina cuántos samaritanos habían ahí en ese pueblo, en Samaria? Y quizás personas consideradas más justas, que quizás se guardaban de una manera pura o no sé, religiosa o moral, porque esta mujer estaba en pecado. Pues dice que 5 maridos había tenido y estaba viviendo con alguien que no era su marido. Quiere decir que estaba viviendo él en adulterio, en fornicación. Y entonces ella se queda impactada
Cuando el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Pero en eso dice que llegan los discípulos. Se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero entonces dice que la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ni siquiera le dio, ¿verdad? Ahora si era una mujer mal vista en la sociedad, ella no tuvo esa vergüenza ahora, y por la emoción de haber conocido al Mesías, ella viene y lo publica. Y le dice, mira, venid, ved, hay un hombre ahí que no será este el profeta, porque me dijo todo lo que yo... A lo mejor ya los hombres sabían quién era ella. Pero ella fue a la ciudad, dice que muchos, verso 39, y muchos de los samaritanos, el verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, este es el cambio que sucede en aquella persona que tiene un encuentro con Jesucristo. Yo puedo asegurarles que después de ese día, aquella mujer samaritana no volvió a ser la misma. Nosotros tenemos la oportunidad que, al igual que estos que han tenido un encuentro con el Señor, que hemos quizás alguno experimentado alguna manifestación, alguna experiencia en la que hemos sentido que no es nadie más que el Señor tratando con nosotros, que es el único que conoce nuestro pecado o nuestra situación, y somos confrontados por Él, y a partir de ahí nosotros decidimos cambiar. Estaba platicando con algunos hermanos acerca de algo que necesitamos retomar, ¿verdad? Nuestras enseñanzas doctrinales. Muchos entendemos que hemos sido perdonados por todos nuestros pecados. Amén. Si hemos entregado y hemos reconocido a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, le hemos entregado todos nuestros pecados. Cuando vinimos a Él y dijimos, Señor, perdona todos nuestros pecados, era todo el paquete, ¿verdad? Y entonces, en ese momento fuimos justificados. Jesucristo tomó nuestro lugar por nosotros. Por nuestra ignorancia nosotros pecábamos, pero ahora ya no vivimos en ignorancia. Pero a partir de ahí comienza el proceso de regeneración. Dice el pastor Julio Calderín, estamos en un proceso de reconstrucción. Todo el tiempo estamos siendo reconstruidos. Comienza el proceso de la regeneración, donde nuestra mente va siendo transformada. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No pedimos perdón al Señor Jesucristo por todos nuestros pecados para seguir viviendo en la misma condición en la que vivíamos antes, sino que junto con ello también comienza el proceso de santificación, mis hermanos. Y esa santificación que se comienza desde ese día, cuando nuestra vida comienza a ser nueva, somos nuevas criaturas, y eso va a durar, ese proceso, toda la vida, hasta cuando seamos llamados a la presencia del Señor, o hasta que el Señor venga. Pero para poder ser santificado, mis hermanos, santificado, que es una palabra apartado, ¿verdad? Para ser santificado necesitamos elementos como la oración y la palabra, que son las que nos van a ayudar para poder dar frutos. Y usted se va a dar cuenta que muchas veces dentro de nuestras congregaciones o dentro de alguna iglesia donde usted ha estado, usted se va a encontrar con personas que pueden tener mucho conocimiento, pero que todavía no actúan
por el conocimiento que tienen. Porque una cosa es tener el conocimiento de la palabra y otra cosa es aplicarla a nuestra vida y dar frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Y entonces, como hijos de Dios, necesitamos dar frutos, pero que nuestros frutos digan que realmente hemos conocido al Señor y que nuestra vida es nueva en Cristo. La vida de esta mujer fue transformada, ya no fue la misma. Hubo un cambio en ella. Estamos viendo de personajes que después del encuentro que tuvieron con Jesucristo, no volvieron a pecar. Estaremos viendo de otros personajes. Pero en esta noche, mis hermanos, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿Oramos lo suficiente? ¿Leemos la palabra? ¿Meditamos en ella? ¿Memorizamos? ¿La aplicamos a nuestra vida? Eso es importante. El apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y hemos hablado en estudios acerca de qué es ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, es ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando dice la Escritura que aquellos hombres, cuando veían que Jesucristo hacía milagros y se enojaban con él, dice que se llenaban de furia. O sea, eran controlados por su furia. Y en este caso, ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Y entonces se van a ver los frutos. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, entonces los frutos, o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso va a estar en nosotros. Es lo que estaremos dando como frutos. Amén. Y entonces, porque no podemos ser cristianos y seguir dando frutos malos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ahora, eso sí, todos pecamos, pero por lo menos, ¿verdad? Tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que prosperar en ese sentido. No tenemos que quedarnos estancados. No tenemos que seguir actuando como actuábamos antes o como actúa el mundo. Tenemos que ser frutos diferentes, dando frutos. Y dijo Juan, ¿verdad? El Bautista dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esas tres cosas tan importantes para nosotros: fuimos justificados, estamos siendo regenerados, ¿verdad? Despojémonos del viejo hombre y vistamos el nuevo hombre, dice, creado según Dios, conforme al modelo de Jesucristo. Y sigamos en ese proceso de santificación a través de la oración y de la palabra del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo conocía a esta mujer como conoce tu corazón, como me conoce a mí, como conoce a cada uno de nosotros. Esta mujer no fue la misma. Hubieron muchos que creyeron en Él, le reconocieron como el Salvador, pero hay muchos que solamente lo han reconocido, pero no han querido seguirle. Y así hubieron también muchos en el camino del Señor. Hubo un joven rico que quería también recibir las cosas buenas, pero que no estuvo dispuesto a seguir al Señor. Un encuentro real con Jesús debe llevarnos a un cambio que muchos pueden dudar que se pueda dar en una persona. Quizás en esa ciudad muchos dudaban que esta mujer pudiera tener un cambio en su vida. ¿Qué le parece? Usted ha conocido a alguien que a lo mejor usted le tocó predicarle, llevarle palabra y nunca se convirtió, pero al paso de los años usted escucha que esa persona se convirtió y ahora es un fiel servidor o servidora del Señor.
Y usted hasta se asombra a veces, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado. ¿Cómo? ¿Fulano? No, hombre, pues sí. Es que eso es lo que hace el Señor. Y Él es especialista en cambiar y transformar la vida de aquellos que tienen un encuentro con Él. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor, pero sigamos trabajando en nuestra santificación, oración y palabra hasta que el Señor venga. Amén. Vamos a orar un momento y luego voy a pedirle a mi hermano Aquiles que Él nos dirija en este tiempo de oración, en esta noche. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos hablas, Señor, a nuestra vida, por seguir tratando con nosotros. Muchas veces pensamos que ya lo hemos descubierto o que hemos cubierto absolutamente todo para ser ejemplos para otros, pero mi Dios, seguimos aprendiendo. Mientras confiamos en nosotros mismos, vamos a cometer errores. Pero gracias por tu palabra, que es la que siempre nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está corrigiendo, pero también nos redarguye. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo lo que tú nos permites y nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica, Señor, lo que escuchamos. Permítenos poder experimentar en nosotros mismos, Señor, el dar frutos apacibles, frutos que glorifiquen tu santo nombre, frutos, Señor, que traigan bendición para la vida de otros. Dios, tú nos amas. Gracias por tu paciencia y tu misericordia para con nosotros. Muchas gracias por tu bendición. Gracias, Señor amado.